Hola, soy Inés y hoy vengo a hablaros un poquito de cuál ha sido mi trayectoria hasta ahora con la escritura. La verdad, aún me cuesta mucho considerarme escritora, creo que esto nos pasa a un montón de personas que escribimos. Da igual los números que tengas, da igual cuánto hayas escrito, cuántos años de experiencia tengas, lo que hayas publicado, si has publicado, si no has publicado. Creo que todos los escritores tenemos un impostor bastante grande y es muy difícil decir en voz alta hoy en día que eres escritor. A mí me pasa porque todavía no he publicado ninguna novela. Es algo que quiero cambiar porque escribo, me encanta, me apasiona y espero que dentro de poco podáis leerme. Bueno, pues yo escribir la verdad es que empecé desde que aprendí. Fue algo bastante innato, no tengo el recuerdo de haber decidido que quería escribir, simplemente fue algo que pasó. Yo era muy pequeña, acababa de aprender a escribir y en cuanto aprendí, con mi letra enormísima, con todas las faltas de ortografía que pudierais imaginar y un par de trozos de papel y unas grapas, me dediqué a hacer mis primeros cuentos. Se llamaban Los cuentos de los animales del bosque o algo así. Me acuerdo que mi primer trabajo escrito nunca se llamaba El oso perezoso o El osito dormilón. No, se llamaba El oso perezoso. Iba básicamente de un osito que tenía pesadillas cuando se quedaba dormido en vez de ir al cole y entonces decidía pues ir todos los días al cole. Increíble, ya lo sé, talento desde la infancia. No, pero bueno, en verdad es eso, como yo los escribía en mi cole, los grapaba, los ilustraba yo y todo, y con unos dibujos muy turbios que espero poder enseñaros algún día. Y lo que era guay es que los publicaba en la biblioteca del colegio, porque en los colegios en los que yo estaba tenían este sistema muy bueno, yo creo, porque creo que fomenta mucho la escritura y la lectura, en el que los niños podían publicar sus cuentos y los compañeros de la clase los podían luego en las horas libres coger, leer, te dejaban comentarios al final. Entonces bueno, esa fue como mi primera experiencia como escritora nunca. Publicar pequeños cuentos en la biblioteca de mi cole y que mis compañeros me dejaran sus críticas literarias por detrás, que normalmente solían ser cosas como es muy chulo, me gustan mucho los dibujos. Pero en esa época, aparte de escribir cuentos sobre animales del bosque, escribía también sobre el detective Felipe Marlot, que dio por ahí, y alguno de Kika Superbruja. Así que no sé si se puede considerar también mi inicio a los fanfics, pero me parece un detalle reseñable. Mi siguiente era de escritora yo creo que se consideraría cuando empecé el instituto y decidí que quería escribir mi propia novela. Yo lo que hacía entonces era escribirla en una libreta y mientras los profesores daban clase le pasaba la libreta a mis amigas, ellas leían los capítulos que acababa de escribir o las páginas que acababa de escribir y me dejaban comentarios y normalmente me solían pedir que por favor que escribiera más, que les gustaba mucho y cuáles eran sus teorías sobre lo que iba a pasar en la historia y esas cosas. Y yo la verdad estaba súper emocionada. Además yo tenía un poco esta idea de, bueno, tengo 13 años, así que va a ser súper guay cuando publique mi libro porque voy a ser súper joven y por eso voy a ser súper exitosa. Y lo tenía ya todo pensado, vamos, yo estaba ya viendo el sueño, estaba súper en el camino, súper a tope. ¿Qué pasó? Pasó que me di cuenta de que yo no podía publicar mi libro si lo tenía en una libreta solo, así que decidí tomarme las molestias de reescribir todo lo que tenía escrito en la libreta a ordenador y ya de paso lo fui modificando y lo fui perfeccionando. Hice como una especie de corrección de los primeros capítulos mientras los pasaba al ordenador. Claro, en esa época yo creo que eran como 50 páginas más o menos y para mi yo de 13 años 50 páginas se sentía como una trilogía enorme, o sea, era como muchísimo trabajo lo que puse ahí, que a ver, a lo mejor ahora pienso, bueno, 50 páginas, pero en esa época era como un montón y mi ordenador petó, murió y perdí absolutamente todo, incluido la novela que me iba a llegar al éxito. Así que esa fue como mi primera gran decepción como escritora porque me deprimí un montón, se me quitaron todas las ganas de escribir y tuve un pequeño parón de un par de años por eso. Después de esta gran decepción que viví, pues tenía algunos deberes de escribir, entonces escribí alguna pequeña historia. Empecé a escribir poemas, pero eran bastante
cursis y bastante... bueno, pero son mis primeros poemas y tenía 13 años, así que no voy a criticarlos, pero podéis imaginar cómo eran. Después de que se me fuera un poco el luto por esta historia perdida en mi ordenador, descubrí el mundo del anime y me empecé a hacer muy fan a una serie llamada Inazuma Eleven, que hizo que quisiera hacerme un blog en Blogspot, porque yo soy de la época dorada de Blogspot. Entonces me abrí un blog y allí conocí a un montón de chicas y creo que algunos a lo mejor lo estáis viendo venir, empecé a escribir un fanfic. Creo que esta etapa fue muy importante en mi desarrollo como escritora porque me hizo tener un público que me pedía que siguiera escribiendo. Entonces fue la primera vez que estaba teniendo comentarios de gente que no eran mis amigas en la vida real. Luego al final obviamente fueron mis amigas online en esa época. Fue bastante emocionante y yo estaba súper motivada otra vez con escribir. De hecho, las historias poco a poco, más que centrarse en los personajes de las series sobre las que escribía, se centraban más en los personajes que yo creaba. Entonces yo creo que ahí se me empezaba a ver el plumero de que quería volver a explorar lo de hacer una historia propia. Y bueno, ahora mismo obviamente si os enseñara el fanfic me moriría de la vergüenza porque está súper mal escrito. Está escrito por mí yo de 14 años, con las reglas de los fanfiction, y que no digo que los fanfictions tengan que estar mal escritos, ojo, que seguro que hay algunos súper bien escritos. Digo que los que yo leía y los que yo escribía no eran de esa categoría en absoluto. Pero bueno, considero que es una experiencia que me ayudó a recuperar la motivación para escribir, así que la considero muy importante y en el camino conocí a muchas chicas online que me apoyaron muchísimo con lo de ser escritora y me terminaron de volver a dar un boom de confianza para retomar el sueño. Durante esa época de blogger además estuve escribiendo una historia, no sé si era a 6 manos o a 8 manos, era algo bastante complicado la verdad, y la historia, como os podéis imaginar, daba tumbos por todas partes y se cambiaban cosas como sin considerarlo con las otras autoras y era un poco caótico, pero bueno, es la única experiencia que he tenido la verdad escribiendo una historia con otra gente. Digo que no la vuelva a tener en un futuro, pero bueno, fue interesante. No creo que fuéramos las más experimentadas ni lo planificáramos demasiado bien, por eso creo que hubo tantos fallos y que la historia desgraciadamente no se terminó, pero fue también algo interesante, algo que definitivamente me dio otra experiencia. En esta fase en la que empecé a escribir fanfiction, primero uno de Inazuma Eleven y luego llegarían otros, incluyendo algunos de temática de K-pop, porque en esa época yo estaba súper en el mundo de K-pop también, me dio por escribir raps, seguramente por el tema de que me empecé a meter en el K-pop, como ya he dicho. Y entonces dejé de escribir un poco poesía, pero escribía raps, entonces yo creo que seguía trabajando un poco lo que son los textos rimados. Bueno, me pasó que en esa época me abrí Wattpad, ya había dejado de usar Blogger, Blogger estaba medio cayendo en esa época, así que oí de Wattpad, me metí en la plataforma y empecé a escribir un fanfic súper largo que nunca terminé, sobre un grupo de K-pop, pero con una historia súper retorcida que me había inventado, nada súper complicada de entender, con múltiples puntos de vista, de misterio y acción, bueno, una cosa tremenda lo de ese fanfiction, pero fue la primera vez que me dio por planear algo, porque yo antes era brújula total. Lo único que tenía antes de escribir eran descripciones de personajes y en este fue la primera vez que decidí pararme a escribir las escenas, qué cosas tendrían que salir más adelante y tener más o menos un plan, y me ayudó muchísimo. Sé que suena un poco raro porque nunca lo terminé, es que era muy largo, pero noté muchísimo el cambio en cuanto a la escritura, noté muchísima más confianza sabiendo por dónde iba, si pasaba un tiempo muy largo en el que no escribía, retomarlo era mucho más fácil. Entonces diría que en esta época fue muy importante ese descubrimiento que hice, porque ahora me gusta muchísimo planificar y me gusta mucho ser muy mapa y creo que me viene de ese fanfiction, así que otra buena experiencia en el camino escribiendo fanfics. Y con esto llegamos a la época en la que dije, oye, yo quiero escribir mi propia historia, quiero escribir mi novela, por fin. ¿Qué pasa? Que esta fase yo la llamaría un quiero y no puedo, porque yo estaba todo el rato diciéndole a todo el mundo que yo iba a escribir una novela, tenía la idea, tenía los personajes, cómo iba a ser, de qué iba a ir, qué era el sentimiento que quería transmitir, pero la realidad es que no me ponía a escribir.
No me ponía a escribir y no me ponía a escribir porque ponía la excusa de que es que no tenía tiempo con lo que estaba haciendo. Claro, era bastante frustrante porque no me faltaba motivación, pero luego si tenía tiempo libre estaba muy cansada, no tenía el hábito de escritura, así que no me ponía, estaba muy estresada con mi vida, en fin, que no tiraba la cosa. En esta época, sin embargo, es donde más empecé a escribir otra vez poesía y textos libres. Y esto la verdad creo que también me ayudó muchísimo a desarrollar mi propio estilo, sobre todo en cuanto a lo poético, lo cual agradezco mucho porque la verdad es que me encanta escribir poesía. Si algún día pudiera escribir un poemario, lo haría. De hecho, tengo suficientes poemas ya como para hacer un poemario, pero todavía estoy viendo cuál sería la mejor manera de recopilarlos en un poemario que tuviera sentido y también... Obviamente no voy a decir que todos los que he escrito fueran óptimos para compartirlos, así que es algo que tengo como meta futura, el hacer un poemario. En esta época también escribí algún relato corto. Esto también me ayudó a recuperar un poco la motivación porque me estaba frustrando otra vez de que no era capaz de ponerme a escribir una novela en serio porque no tenía tiempo. Pero en los relatos cortos exploré diferentes estilos y fue también bastante divertido. Y me ayudó a tener la experiencia de por fin terminar proyectos, que esto era mi gran problema de que yo escribía mucho pero terminaba muy poco. También en esta época descubrí los concursos y la verdad cometí muchísimos errores de principiante, de no saber, de no tener ni idea de este mundillo. He hecho un vídeo hablando sobre concursos literarios que espero en un futuro subir, así que no me voy a extender en el tema, pero vamos, digamos que yo participaba en muchos concursos pero bastante mal. Hace como unos 4 años o así fue cuando tuve la idea del proyecto fantástico del que os he hablado 1000 veces en redes y con el que creo que voy a ser mucho más pesada porque es la novela que he terminado recientemente y que espero poder encontrarle una casa dentro de poco. Lo que os estoy diciendo hace 4 años o así que tuve la idea, o 5. No sé exactamente hace cuándo. Espera, fue en 2018 creo cuando empecé a escribirla, pero la idea venía de antes. Esta es la novela que empecé a describir los personajes, a definir un poco las escenas, pero que escribía solo en vacaciones, porque era cuando tenía tiempo y tenía motivación. Cosa que no se hizo para nada sostenible porque me volví a frustrar de que seguía sin avanzar en la novela, de que no podía ser de que me pegara una matada en vacaciones y luego estuviera parada como 4 meses hasta que tuviera otras vacaciones. Es una época en la que me fui despegando un poco del sueño de ser escritora y me fui olvidando un poco de esa identidad, aunque yo seguía escribiendo porque nunca he dejado realmente de escribir, siempre aunque sea escrito algún poema. Pero bueno, es verdad que fue otra vez vuelta a la frustración, pero fue donde empezó Proyecto Fantástico a nacer y a desarrollarse. Entonces pasó que viví una experiencia que me dio otra idea para otro proyecto y tuve una semana de crisis existencial muy bestia en la que además estaba enferma, entonces me tuve que quedar en casa y de un golpe escribí todo ese proyecto que había planificado escena por escena, que lo tenía súper claro. Es un proyecto del que no os he hablado en redes, se llama Proyecto Dos Viajes. Hoy he decidido que lo voy a llamar Proyecto Dos Viajes. Es en realidad el primer libro que he terminado, porque Proyecto Fantástico no es mi primer libro terminado, pero sí que es mi primera novela, porque esta es una novela corta. Tiene solo 18.000 y pico palabras, creo recordar. Y esto creo que fue un poco el punto de inflexión porque fue cuando dije basta ya, quiero ya terminar un proyecto, quiero ya intentar que me lean, quiero ya decirme sí a mi yo escritora y ponérmelo como prioridad. Así que terminé Proyecto Dos Viajes y como en aquella época no tenía nada de idea de la comunidad literaria, no sabía cómo funcionaba el mundo, empecé a enviarlo a lo loco a concursos. Aquello no funcionó, encima no lo envié a los concursos adecuados. Ya os digo que mi experiencia con los concursos yo empecé muy mal. Y bueno, volví a estar un poquito perdida, pero había retomado lo que es la decisión de decir que sí, hombre, que sí. En esa época fue cuando llegó la época en la que tenía que audicionar a escuelas circenses, que si no sabéis de lo que hablo, ver el vídeo de que he hecho de circo, que ahí os hablo un poco de mi experiencia en cuanto a circo, que es la otra cosa que hago, soy artista de circo. Entonces fue un periodo súper extenuante, fue también cuando empezó la pandemia. Ahí se me fue un poco todo de la cabeza, pero el Proyecto Fantástico había vuelto a tomar forma y lo había vuelto a escribir, había retomado su escritura. Y cuando ya conseguí establecerme en Rotterdam, porque había entrado en la escuela, justo en enero de 2021 fue el gran momento, porque fue el momento en el que dije se acabó, no puedo más, Inés, tienes que de una vez tomarte esto en serio y tomártelo como un trabajo y hacerlo todos los días.
y salir al mundo y decir que eres escritora y aprender qué hay ahí, conocer a los otros escritores y saber qué es lo que hay. Entonces fue cuando conseguí el hábito de escribir todas las mañanas, cuando me abrí el Twitter, cuando empecé a conocer a otros escritores, cuando empecé a participar en las convocatorias adecuadas, fue cuando empecé a asomarme a este mundo y a decir, hola, soy escritora. Puede parecer una tontería, pero fue muy importante para mí porque, como os digo, llevo escribiendo desde que soy súper pequeñita y aún no me atrevía a decir en voz alta que era escritora. Bueno, esa es un poco mi trayectoria hasta ahora, hasta el presente, en el que he abierto este canal para conoceros más, para que me conozcáis más como escritora también y en otros ámbitos de mi vida. Y bueno, entre otras cosas he conseguido terminar por fin Proyecto Fantástico, corregirlo, mandarlo a betas por primera vez. Ahora estoy en fase de esperar a que los betas me terminen de dar los últimos comentarios sobre Proyecto Fantástico para dar otra corrección más antes de enviarlo a editoriales. Estoy empezando con Proyecto Anisóptera, he empezado ya las descripciones de personajes y en breves empezaré la planificación de la novela. Y tengo un artículo publicado en una revista de circo llamada Ambidextro, que os dejaré en la descripción por si estáis interesados. También he ganado mi primer concurso de escritura y voy a salir publicada en la antología 16 puertas, 19 puertas, 13 puertas... ¿Cuántas puertas? Ay, muy mal. Voy a salir publicada también allí, estoy deseando compartirlo cuando salga. Escribí también un cuento hace un montón de tiempo que ya veremos si algún día sale a la luz. Proyecto 2 viajes, como ya os digo, mi primera novela corta terminada. 9 relatos, de los cuales de 2 estoy esperando que digan el veredicto en algún concurso, pero que desde luego, al menos 3 de ellos me gustaría que lo leyerais. Si no es por concurso será de otra manera. Y nada, como muchísimas gracias por querer saber de mi vida, en serio, espero que os haya resultado aunque sea un poquito interesante y me gustaría saber más de vuestras trayectorias de escritores, así que si queréis decirme cómo habéis empezado y por qué, me encantaría leeros.